Europa se ha dado cuenta de que la defensa es algo que ha tenido olvidada durante años, quizá también porque no había amenazas reales de seguridad, y es ahora cuando, con la guerra de Ucrania y los avisos de Putin de invadir otros países europeos, Bruselas, deprisa y corriendo, quiere rearmarse, ser más autosuficiente y exige a países como España aumentar el gasto militar hasta llegar al objetivo del 2% del PIB y dejar de estar así a la cola en la OTAN. Lo decíamos antes, Pedro Sánchez está dispuesto a cumplirlo, pero no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni de dónde van a salir esas partidas, y sobre todo no tiene los apoyos necesarios de sus socios de gobierno, y solo contaría con el PP, al que ni siquiera le ha pedido su apoyo en la reunión que mantuvo el pasado jueves con Núñez Feijóo. Bueno, pues en estos casos ya saben que necesitamos escuchar más a los expertos que a los políticos, nos pueden dar más claves, y por eso está con nosotros el analista y especialista en defensa y además vallisoletano, Juan José Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Juanjo. ¿Es necesario aumentar el gasto en Europa, en España? ¿Tiene que estar preocupada la Unión Europea por la llegada de Trump a la Casa Blanca, por la alianza con Putin para llegar a esa paz en Ucrania? ¿Esto hay que tomárselo en serio? Yo creo que hay que tomárselo totalmente en serio. La preocupación es lógica y justificada. Incrementar los gastos. A mí me gusta también hablar mucho de inversiones en defensa, ¿no? Luego podemos incidir sobre ello. Por varios motivos, no solo por la amenaza actual, sino por de dónde venimos. España estaba a la cola en las inversiones, en el gasto en defensa. En porcentaje del PIB, pues nos comparábamos con Luxemburgo al final del todo. Las fotos muchas veces son lo que son, ¿no? Depende desde qué ángulo lo mires, pero la foto es la que es. Y de verdad que habíamos perdido muchas capacidades y estábamos muy bajos. Y esto, muy bajos en cuanto al nivel defensivo al que deberíamos aspirar. Y esto es algo que se puede extrapolar totalmente a Europa. Y hay casos muy concretos y que evidencian esta situación. Y me refiero, por ejemplo, al caso alemán. Alemania, cuando estalla la guerra de Ucrania, y bueno, dicen, oye, que la amenaza está cerca, ¿cómo estamos? ¿Cómo podríamos responder si esto nos pasara a nosotros? Y se dan cuenta de que la preparación de sus Fuerzas Armadas pues les capacita para durar ni una semana. ¿Y qué hacen los alemanes? Pues meten una inyección de 100.000 millones de euros solo para ponerse al día, además de los incrementos recurrentes en inversiones por porcentaje del PIB. Pero bueno, creo que es un dato muy significativo y que nos da una ligera idea. Es decir, que vivíamos muy cómodos, en la agenda política de los gobernantes europeos no estaba desde luego la seguridad. Este rearme que quiere Bruselas de esa inversión de 800.000 millones de euros es suficiente para hacer frente pues a dos países que llevan años invirtiendo en defensa, como son Estados Unidos y Rusia. ¿Se está planificando bien desde la Unión Europea? ¿Hay una estrategia clara o vamos un poco como pollo sin cabeza? Lo primero, desde luego, es eso, una estrategia. Si no hay una estrategia, si no hay una política de defensa, es decir, si no hay una dirección en la que tenemos que ir, una dirección clara, sin titubeos. ¿Y la hay actualmente? Ahora mismo, hasta ahora no la ha habido, y hay que esperar que ahora se tomen decisiones en ese sentido. Hasta ahora no la ha habido. No ha habido una estrategia clara en esa línea. Entonces, sin esa estrategia clara, pues las inyecciones económicas, los presupuestos que se destinen, por muy abultados que sean, pueden no acabar yendo a donde realmente hace falta. Tu pregunta, ¿800.000 millones es suficiente? Pues depende. Si la intención es conseguir una independencia estratégica militar de Estados Unidos, es decir, que no basemos nuestra posición defensiva en ser un comparsa del amigo americano, que el amigo americano ponga el grueso y ya nosotros complementamos, si nuestra estrategia va en esa dirección, igual está bien como punto de partida, pero igual se necesita unos incrementos anuales. Es decir, esto no es solamente algo de hoy y ya está. No, esto implica inversiones a largo plazo, implica inversiones anuales e implica sobre todo un tema muy importantísimo, que es el del personal, que a veces se nos olvida. Esto no va solo de comprar carros de combate o aviones, esto va de tener unas tropas suficientes, preparadas, y esas tropas requieren años de formación. ¿Pero es posible una defensa en Europa y en Ucrania sin Estados Unidos? Es muy difícil, ahora mismo es muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos vivido muy cómodos,
en esa situación en la que dejábamos el liderazgo defensivo en los Estados Unidos. Y hay muchas capacidades, algunas muy concretas y muy importantes, pues que las hemos dejado en manos estadounidenses. A ver, la doctrina y la propia política de la OTAN, pues de alguna manera favorece que entre los socios las capacidades de las cuales uno carece sean complementadas por otras capacidades que otro posee. Esto está bien y esto es algo muy acertado y que en la OTAN ha funcionado. Pero yo creo que en Europa hemos llevado eso demasiado al extremo cuando nos hemos referido a los Estados Unidos. Pero fíjate, te voy a tutear, Juanjo, porque además somos compañeros. Hay datos preocupantes. Los 27 tienen menos tanques, misiles o armas nucleares que Rusia. Yo no sé si hay tiempo para estar en las mismas condiciones de los que, en teoría, estamos hablando, pueden ser nuestros enemigos. A ver, no podemos plantearnos tampoco un conflicto de hoy para mañana. Rusia efectivamente tiene mucho material, tiene muchísimo material porque lleva 3 años y lo que ha estado preparando en una economía de guerra. O sea, cuando hablamos de economía de guerra no tiene nada que ver con cualquier cosa que estemos pensando. En una situación de economía de guerra, o sea, no se fabrican coches, no se fabrican tractores. Las fábricas se ponen a fabricar carros de combate y la industria aeronáutica no hace aviones de línea, hace cazas. Y todo funciona así. Y el principal destinatario de los recursos económicos es la industria militar. Ya está. Entonces no podemos compararnos con eso. Pero desde luego lo que nos hemos dado cuenta y ha sido como el despertar de un sueño placentero, al revés de lo de despertar de una pesadilla, que despiertas de la pesadilla con sudores, pero bueno, estás en tu casa, ¿no? En un ambiente tranquilo. Esto ha sido al revés. Estábamos en un sueño muy placentero y nos hemos despertado ante la realidad de que es que ha llegado este señor a la Casa Blanca y que dice que allá nos apañemos. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora no tenemos suficientes recursos, material. Ojo, y no solamente es lo que tengamos ahora mismo, sino la capacidad de ponernos a incrementar lo que tenemos. El número de carros de combate, el número de aviones, el número de personal, el formar a la tropa, el formar oficiales. Eso es importantísimo y no es de hoy para mañana. Vamos a hablar de la defensa en España. Haces mucho hincapié en el personal. Varios medios publicaban este fin de semana que el ejército español carece de efectivos, que son más los que salen que los que entran. Digamos que cuesta reclutar soldados en estos momentos y que en 15 años se han perdido 13.300 miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Es España un país poco seguro desde un punto de vista de la defensa en estos momentos? Con las cuestiones de seguridad no se puede ser tajante en términos de si es seguro o no es seguro, porque son cuestiones bastante relativas y depende del enfoque en el que lo hagas. En el tema de personal estamos mal, estamos muy mal. ¿Y eso cuál es el motivo? ¿Por qué no es atractivo a día de hoy para un joven entrar en las Fuerzas Armadas? Bueno, hay varios motivos. El primero es la propia limitación que hay de número de efectivos en el que se dotan las Fuerzas Armadas. Es lo primero que hay que cambiar. O sea, si queremos que esto vaya más, habrá que incrementar el número de efectivos que están previstos. Otra cosa distinta es la captación. Son dos problemas diferentes. Un problema es cuánto personal podemos tener. O yo lo haría al revés. Es decir, ¿qué defensa queremos? ¿Qué necesitamos para ella? Este material, tantos aviones, bueno, habrá que dotarse de un personal y habrá que primero incrementar las plantillas y luego hacer unas políticas eficaces de reclutamiento. El reclutamiento hasta ahora de las Fuerzas Armadas, pasaba por altibajos, pues en función un poco de la situación económica del país. ¿Vale? Una situación económica de crisis, pues no deja de ser una salida laboral. Pero el ejército, y esto es así, compite muy mal con otras salidas profesionales, pero compite muy mal no solo con ingenierías o trabajos en una fábrica, sino con la Guardia Civil, con las policías locales. O sea, es decir, hay muchos soldados, a mí me gusta mucho cuando voy de maniobras hablar con los soldados y, oye, ¿tú por qué te has metido aquí y tal? Joder, veo gente ilusionada y muy bien, muy preparada y o sea, se toman muy en serio su trabajo. Convocación. Sí, convocación, llamémoslo como queramos. Pero al final muchos te dicen, bueno, pues, mi aspiración, pues oye, es estar aquí unos años, joder, sí, darlo todo, pero oye, luego quiero entrar en la policía local, porque oye, duermo todas las noches en mi casa y cobro el doble.
Y contra eso, ¿cómo compites? Es decir, el ejército, las Fuerzas Armadas, no hablo de ejército que en general, no solo el ejército de tierra, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el ejército del aire, la Armada, defensa. Lo que tiene que hacer es un ejercicio el que hace cualquier empresa, y es retener el talento. O sea, aquí se trata de retener el talento. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, una fórmula es dinero, hay otras, o sea, hay también otras fórmulas motivadoras. Yo creo que esas sí se cumplen, ¿no? La gente que está le gusta y lo vive. Pero tiene que haber, o sea, un respaldo, es decir, esa gente tiene familias, tiene una vida y también le gusta, pues oye, tener un respaldo económico, eso es así. No sabemos todavía en qué va a consistir ese aumento del gasto en defensa, todavía el Gobierno no nos lo ha aclarado, no sabemos si se va a aprobar en Congreso, si se va a aprobar en Consejo de Ministros. Decía el otro día Patxi López, el portavoz del PSOE, que no se trata de comprar tanques, que esto es otra cosa. ¿En qué habría que gastar ese dinero para que fuera rentable y efectivo? Y entiendo que esto es importante porque la industria armamentística en este país también es vital y puede ser un motor económico. En Castilla y León hay varias empresas que se dedican a esto. Por supuesto. De todas maneras, a ver, con todos los respetos, el hablar de si esto va de comprar más o menos tanques es simplificarlo. Demasiado. Simplificarlo al extremo. O sea, en términos serios no se puede hablar de esto, no se puede hablar así. O sea, hay que hablar de capacidades, hay que hablar primero de qué defensa queremos. Y luego, ¿qué necesitamos para esa defensa? Es que a lo mejor no hacen falta tantos tanques. A lo mejor hacen falta otras cosas. A lo mejor no hacen falta solo tanques, carros de combate, aviones. Tal. Es que a lo mejor hacen falta capacidades que ahora mismo tenemos muy abandonadas. Guerra electrónica, comunicaciones, zapadores, ingenieros, movilidad, contramovilidad. Servicios de inteligencia, me imagino, también. Por supuesto. Ese tipo de capacidades las teníamos en España muy abandonadas. En general en Europa, pero en España muy abandonadas. La artillería, es que la artillería tiene el mismo material que hace 40 años. El otro día estuve en San Gregorio con el Regimiento de Artillería número 20 y es que tienen las mismas piezas que hace 40, 45 años. Las mismas, se han modernizado un poquito, pero son las mismas. Es decir, es el o sea, que nuestros tanques, nuestra logística, nuestras armas están un poco obsoletas en estos momentos en este país. Hay de todo, hay cosas obsoletas. Porque eso se tendrá que tener en cuenta también. Obviamente, por eso insisto en que no se trata de ponerse a comprar cosas, es ver de verdad qué es lo que queremos. Es decir, si nosotros tenemos que hacer un viaje y comprar un coche para hacer ese viaje, pues tendremos que ver a dónde queremos ir, qué carreteras vamos a utilizar y luego vemos qué coches necesitamos. No se trata de ir, pues ponme 2 de estos y 3. Ya. O sea, insisto, lo primero es tener claras las directrices, la política, qué queremos hacer, dónde queremos ir, qué defensa queremos y dónde queremos estar en el mundo de la defensa a nivel europeo y a nivel mundial. Y hablando de dónde tiene que estar nuestra defensa, de momento tampoco Pedro Sánchez aclara si quiere enviar tropas a Ucrania, que dependerá pues de lo que diga Bruselas, de lo que diga Trump. ¿Crees que es bueno que las tropas españolas se vayan a las fronteras de Ucrania para proteger a este país? Es una cuestión muy difícil. A ver, es muy diferente tropas dentro de lo que es Ucrania y tropas, digamos, en las fronteras de lo que es Europa. En las fronteras de lo que es Europa ya las tenemos, ya están. Sí, tenemos en Eslovaquia, tenemos en Letonia, es decir, ya las tenemos. Tenemos una unidad antiaérea con misiles Patriot en Turquía, es decir, que eso ya está, y como nosotros, todos los países. Pero esto yo creo que hay que pensar un punto más allá de los hechos tan manidos, ¿no?, de si ponemos tropas o no ponemos tropas. Aquí el objetivo, ¿cuál es? No es poner tropas o no ponerlas, es para qué queremos, en su caso, poner tropas. ¿Para qué? Para disuadir a Rusia de que haga cualquier acción hostil. La disuasión se basa en tres factores, y esto es importantísimo, muy pocas veces se tiene en cuenta. Son 3 factores importantes y muy claros. El primero de esos factores para ejercer la disuasión es tener el material. Es decir, si no tenemos carros de combate, los aviones, la artillería, las comunicaciones, la guerra electrónica, mal vamos a disuadir. El segundo es que el enemigo o los potenciales enemigos lo sepan. Es decir, esto no se tiene escondido.
Esto se enseña. Se dice, ojo, mira lo que tengo. Ojo, que si tú haces algo, tengo esta serie de cosas que mira cómo funcionan. A responder. Y tal. Pero el tercero es el que más se nos olvida. El tercero no es militar, es político. Y es tener la voluntad de utilizarlo. Porque si el potencial enemigo detecta o entiende o deduce o concluye que tú no tienes voluntad de utilizar esa fuerza en un momento dado, no te sirve absolutamente de nada. ¿Lo llaman tropas de paz o...? Es que es eso. Las guerras se evitan con disuasión, porque el conflicto, vivimos en un mundo real, el conflicto hay que asumir que van a existir, o sea, obviarlos no tiene mucho sentido, porque sería como decir, no me compro paraguas y el día que llueva digo que no llueve, y ya está. No, llueve y te mojas y te necesitas un paraguas, y esto es así, nos guste más o nos guste menos. Entonces, asumido esa situación de que los conflictos existen, están ahí y nos pueden afectar, pues hay que reaccionar. Y esa reacción es ejercer una disuasión creíble. La disuasión creíble, insisto, tener el material de defensa, que se sepa y sobre todo transmitir que hay una voluntad de utilizarlo. Que, ojo, que si tú te pasas de la raya, no vamos a sentarnos a ver qué. No, es que pueden pasar cosas muy, muy graves. De nuevo, falta de estrategia, es lo que llevas diciendo durante toda la entrevista. Juanjo, conoces muy bien a otro ilustre vallisoletano que es Chema Nieto, nuestro dibujante. Vamos a ver el dibujito, la viñeta que nos ha hecho hoy, que va sobre este asunto. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. A la vista del éxito de las políticas del Gobierno en materia de vivienda, reducción de la inflación, control de la deuda, gestión de la crisis migratoria o acuerdos de financiación autonómica, podemos inferir cuál va a ser el grado de cumplimiento de los compromisos de Pedro Sánchez en materia de defensa. Va a ser algo así. Retroceda a la penumbra y a la actualidad. Esta musiquilla te suena esta música, ¿verdad, Juanjo? Bueno, no confía mucho Chema Nieto en que esto del aumento de defensa se vaya a aprobar. No le queda otra a Pedro Sánchez y vamos, yo en ese sentido creo que no hay ninguna duda. Vamos a ver, Chema Crespo, ¿qué te quiere preguntar? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Chema? Yo me he quedado con varios conceptos que has esgrimido y además todos muy útiles. Y empiezo por el último. Cuando hablabas de hay un elemento de los tres que has citado que son clave, de que es la voluntad. La voluntad. Claro, ahí es donde tenemos el problema de las democracias y ese es el problema que puede estar habiendo en Europa, que frente a regímenes autoritarios o regímenes fuertes, por no decir otra cosa, como es el caso de los Estados Unidos, pues claro, en Europa las opiniones públicas se movilizan, las opiniones públicas se hacen preguntas, se abandona la solidaridad, por ejemplo, la solidaridad inicial con Ucrania, y luego decía, pero ¿qué pintamos ahí y tal? Y por lo tanto, oye, viva la democracia, pero a la hora de plantear conflictos es una decisión muy, muy, muy delicada. Y yo una pregunta concreta. ¿Podemos aspirar a tener una OTAN sin Estados Unidos? Porque comparto todo lo que has dicho. Aquí yo creo que esto le puede venir bien a Europa. La maldita pandemia pues vino bien a Europa en el sentido de que fue capaz de encontrar posiciones comunes y responder conjuntamente. Inicialmente con Ucrania lo mismo. Bueno, pues ahora mismo la mayoría de edad que supone una competencia específica en velar por nuestra seguridad, es decir, crear nuestro propio paraguas, probablemente además aprovechar la infraestructura de la OTAN que ya existe ante el repliegue de los Estados Unidos. ¿El modelo OTAN sin Estados Unidos podría salir adelante en Europa? ¿O es un modelo a seguir? Podría ser, desde luego, una salida. En ese sentido, yo creo... O sea, hace unas semanas escribía un artículo y lo titulaba de una manera que luego he dicho, coño, que acerté, ¿no? Y decía, ¿y si Trump hace por Europa lo que Putin hizo por la OTAN? ¿No? O sea, está bien. Entonces, está bien. Y en ese sentido,
Es decir, todo esto de Trump nos puede venir muy bien pues para reaccionar. Es decir, de Trump y Putin al unísono. De la parte de Putin yo creo que ya se reaccionó. Son dos reacciones totalmente diferentes, muy diferentes. Pero tenemos la parte de Trump ahora, ¿no? Que nos ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? Estábamos ya acostumbrados a lo de Putin, no sé qué, pero ahora nos llega Trump y nos dice que se marcha y tal, y que nos quedamos solos. Bueno, como reacción, yo creo que nos va a hacer un favor muy grande, porque ya era hora que nos tomáramos en serio muchas cosas, y ya está, va bien. Una OTAN sin Estados Unidos, yo no creo que fuera buena. O sea, yo creo que lo ideal es que Estados Unidos siga, y bueno, pero que asumamos todos el papel que queramos tener en la defensa, como países aliados y socios. Es decir, tampoco es bueno, yo creo, pensar que lo de Trump va a ser eterno. O sea, Trump pasará. Va a hacer mucho daño en muchos sitios, empezando por Estados Unidos. Yo estoy convencido de que a Estados Unidos le va a pasar una factura nada buena y no va a ser bien recordado. Pero hay que pensar más a largo plazo. Es decir, yo creo que también es un error el pensar que, bueno, como ahora está Trump, pues vamos a romper todos los... No sé, o sea, decir, ahora nos enemistamos con ellos y no queremos nada de ellos. Inicialmente es él el que está... Sí, pero por supuesto. Si nosotros en otras cosas no te diría eso, pero en esto, en concreto, la culpa claro que es de él. Él es el que se ha puesto a romper la vajilla y a tirar platos por el suelo, ¿no? Y ahora que barramos el estropicio, ¿no? Yo no creo que... O sea, pero tenemos que intentar mirar más a largo plazo. Ahora, bueno, pues ponernos un poquito, como se dice, las pilas, en el sentido de, oye, vamos a tomarnos más en serio los temas de la defensa y bueno, pensar más que la defensa de Europa pues es más cosa nuestra, ¿no? Es cosa nuestra y hay amenazas que están en el este o en el sur. Correcto. Que no solamente... Las amenazas no están solo en un sitio, están en otro. Pero cuando apoyamos un flanco o un frente, hay que pensar que cuando tengamos otra amenaza en otro sitio, nos apoyarán con esa amenaza. O sea, hay que pensar así. Si no, no vamos a ningún lado. Entonces, romper con Estados Unidos sería de pensar muy a corto plazo. Trump pasará y yo creo que, bueno, pues van a cambiar cosas. Y van a cambiar cosas para mucho tiempo, van a perdurar, pero no deberíamos, lo que se dice vulgarmente, ¿no? Romper la baraja, levantarnos de la mesa. Romper los puentes, que se dice en este caso. Israel. Sí, Juanjo, buenas tardes. Buenas noches ya. Vamos a ver, yo creo que una de las varias cosas buenas que puede tener el presidente Trump es precisamente esta, ¿no? Es decir, espabilar a los europeos. Yo, ya sabéis, he vivido un tiempo en Estados Unidos y una de las cosas que más me molesta, sobre todo en determinada, no sé si llamarlo progresía o en una parte de la sociedad, es de encima lo poco agradecidos que éramos a los Estados Unidos. Es decir, vivíamos aquí una suerte de, tenemos al primo de Zumosol, al papá americano que nos resuelve todos los problemas sistemáticamente, joder, y encima no éramos agradecidos. Veíamos a un presidente del gobierno que pasaba la bandera americana y permanecía sentado. Cualquiera que conozca un poco América dice, vamos, esto no te lo perdonan ni a ti ni a los demás en el resto de tus días, ¿no? Entonces yo considero que esto está muy bien, es decir, decir, oye, si tú no quieres el imperialismo americano, el cowboy, el sheriff, todas esas cosas que escuchamos mucho, pues paga tú la fiesta, porque luego esa es otra, es decir, esto vale una fortuna, es decir, tener un ejército, una logística, un tal, vale una pasta, pero sobre todo hay una cuestión que no es menor y que la gente no aborda, y es no solo el fortunón que vale, es que el coste de imagen que supone mandar luego ataúdes a Iowa, a Pensilvania, a donde sea, diciendo el primo Barry ha fallecido luchando en no sé dónde, que no sabemos qué se nos ha perdido, dices, oye, pues eso también tiene un valor importante, sobre todo porque luego llegas a Europa, preguntas y dices, los italianos no quieren ir a la guerra, le preguntan a Ursula von der Leyen si mandaría a sus hijos al combate y la tía se ríe, no sé muy bien de qué se ríe. En fin, todas estas cosas son importantes que nos las hagamos meditar. Y la pregunta en línea con eso, Juanjo, que te haría, o que te hago, te lo dice un tío
que ha ido voluntario a la mili cuando se podía uno escapar. Te lo digo sinceramente, es evidente que todo el mundo habla de los ejércitos profesionales, pero yo sí creo, no sé, probablemente Chema diga que sí, yo he crecido sin ningún trauma. Yo he estado en la mili, he estado 9 meses, he comido tal, he hecho mis maniobras, he estado haciendo guardia y no me ha pasado absolutamente nada. Y entonces una forma, creo, de concienciar a la sociedad de los valores que tiene el ejército, de la importancia que tiene la defensa, de que esto no es Disney, que tenemos, decía José Luis al inicio del programa, bueno, no hay cosas, hay amenazas constantes y de todo tipo. Es decir, que la gente sepa que el ejército está ahí, que puede ser una salida profesional, que hay que respetarles, que hay que quererles, que no hacen daño. Y yo creo que si bien es cierto que haría falta un ejército evidentemente profesional, no estaría de más que la población española, chicos y chicas, ahora que somos todos tan avanzados, como pasa en el ejército israelí, que estuvieran un X tiempo en el ejército. No sé cuál es tu opinión. Brevemente, Juanjo, que vamos mal de tiempo. Perdón. Bueno, Israel es un tema muy interesante y que se presta a un gran debate. Desde luego, Servicio militar, otra vez. ¿Tendría que volver a España o no? Yo tengo una cosa, no se puede contestar así sí o no. No se puede. A ver, yo tengo clarísimo que si queremos en esta nueva defensa hay que involucrar a la sociedad. Vale, yo hablo de involucrar a la sociedad. ¿Eso implica servicio militar como antes? Pues no lo sé. Tengo mis dudas. Sí que tengo clarísimo que se tiene que concienciar a la sociedad, que se tiene que transmitir, que se tiene que hacer cultura de defensa. Esto indiscutiblemente. Y que tiene que haber un cierto, ¿cómo diría yo?, la asistencia del voluntario, de la figura de los voluntarios, de un servicio, de una especie de servicio, no como la mili, pero sí algo, pues no sé, del estilo como hay en muchos países de Europa, pues que lo hay en Suiza, lo hay en Israel, lo hay en muchos sitios, en Francia. Y hay muchos países que se están planteando en Europa la vuelta a un servicio, a la parte dura, al servicio militar obligatorio. Que en España eso yo no lo veo. Yo creo que sería demasiado ir hacia adelante, pero involucrar a la sociedad y concienciar y trabajar en ese sentido, indiscutiblemente. María. Con tu permiso, José Luis María. Brevemente, que vamos muy mal de tiempo. Con toda brevedad, es una consideración. Me estoy quitando un montón de años de encima, porque este debate en su momento con la supresión del servicio militar, con la objeción de conciencia cuando triunfaba la insumisión, yo me he llevado los mayores abucheos en las universidades cuando iba a explicar allí que nuestros jóvenes pertenecen a una sociedad de la que reciben todo y que debieran dedicar un tiempo de su vida, el mínimo, el que menos trastornos les ocasionen, no al servicio militar, pero sí un servicio al país al que perteneces. Chico, y quitarse los palomos de la cabeza, hombre. A París. Sí. La respuesta también. Súper brevemente. Yo cambio de tercio, no cambio tanto. Estoy en la guerra comercial, la guerra arancelaria, y yo tengo sobre esto 2 preguntas, bueno, que es más o menos una. ¿Qué consecuencias tiene esta guerra arancelaria desde el punto de vista de la defensa? Y si cabe alguna otra hipótesis más allá de la meramente económica en esta guerra que ha iniciado Trump. Pues es una pregunta muy difícil, porque yo de verdad, sinceramente, Trump me tiene bastante desconcertado, porque así como creo que entiendo muy bien las intenciones de Putin, todo lo que se mueve, por qué han sucedido las cosas que han sucedido y en el momento que han sucedido, Trump no lo tengo muy claro, porque parece que se quiere despegar de Europa y en teoría podría ser para mirar al Indo-Pacífico, pero luego les amenaza o les dice a los aliados de toda la vida de allí que bueno, que sí, que somos amigos, pero bueno, que tampoco mucho. Entonces, a mí me tiene muy desconcertado. Todo este tema de la guerra económica puede ser, en mi opinión, dos cosas. Pueden ser movimientos de cara a su parroquia interna, a su parroquia que solo escucha la información y las noticias de Estados Unidos, porque es que el resto del mundo no saben ni dónde está, y luego también puede ser un poco, no sé, de distracción, de mover cosas por delante de la cámara y que a lo mejor no se vea mucho qué es lo que hay por detrás. Puede ser. Jugar al despiste. Juanjo Fernández, gracias por estar aquí. Qué curioso, ¿eh? Un periodista hablando de defensa años y años. Te considerarías casi un bicho raro, ¿verdad? Yo soy el único que habla de estos temas y ahora de repente todos queremos saber cosas de ti y de lo que piensas. Incluso mi mujer me decía eso. También, ¿no? Bueno, pues gracias por estar aquí. Nos has dado muchas claves.